La pata trasera del alazán cojeaba. Los compradores solo veían carne. Entonces, un niño cruzó el polvo y el sol. Eduardo, con su camisa a cuadros y ojos esperanzados, clavó la mirada en el caballo. Sin decir palabra, se quitó la medalla de campeón escolar, lo único que tenía, y la dejó sobre la mesa del subastador. Don Álvaro, el subastador, bajó la vista. Esa medalla, esa pequeña pieza de oro, le encogió el corazón. Eso es por el caballo. Sé que no es dinero, pero es lo único que tengo. Un niño daría su medalla por un animal que ya todos abandonaron. Las risas retumbaron en el galpón. Señalaban al niño, al caballo. Un trueque de locos, gritó alguien. El caballo, con la oreja gacha y una mosca en el ijar, parecía entender la burla. El caballo es tuyo, muchacho. Y la medalla, guárdala. Me has pagado más de lo que vale cualquier dinero. Eduardo tomó la rienda sin soltar su medalla. El polvo se tragó las risas mientras el caballo cojeaba hacia la luz. El camino de tierra se estiró en silencio, roto solo por el arrastrar del casco herido. Eduardo se detuvo. No sé cómo te llamas, pero vas a estar bien. Te lo prometo. El animal trastabilló. La pata herida apenas soportaba el peso y un quejido escapó de su garganta. Abuela siempre dice que ninguna criatura está perdida si alguien lucha por ella. Y yo voy a luchar. El sol caía a plomo. Eduardo siguió andando, con el paso del caballo marcando el ritmo de una promesa silenciosa. Vas a ver. En casa te voy a curar. Mi abuela sabe de remedios. El caballo se detuvo, resoplando con fuerza. Eduardo le acarició el cuello. Al menos la medalla sigue conmigo, pero ahora tengo algo más valioso. Con cada paso, la casa se acercaba. Eduardo ya no escuchaba las risas, solo el trote cansado del animal. Eduardo no se giró. Su camino era hacia adelante, con aquel caballo cojo y un corazón lleno de terquedad. La casa de adobe asomó entre la maleza. Abuela Lucía, en el porche, se puso de pie al ver la silueta del caballo. Eduardo, ¿dónde está tu medalla? ¿La cambiaste por ese animal cojo? Abuela, vi algo en sus ojos. No podía dejarlo morir. La medalla era lo único que tenía para dar. Este muchacho tiene el mismo corazón terco de su madre, pero un caballo cojo. No sé si alcanzará. Está bien. Trae al caballo al corral. Voy a buscar el cuaderno de remedios. Regresó con un cuaderno gastado, lleno de apuntes de hierbas y cataplasmas. Las manos le temblaban al entregarlo. Gracias, abuela. No sabes cuánto significa. Juntos vamos a sanarlo. Esa noche, Eduardo hojeó el cuaderno bajo la luz amarilla del quinqué. Las palabras de su abuela eran un mapa hacia la esperanza. Pero recuerda, Eduardo, la paciencia es la medicina más difícil. No esperes milagros en una semana. Eduardo asintió, con el caballo a su lado. El camino aún era largo, pero ahora no estaban solos. La curación había comenzado. Con las primeras luces, Eduardo machacó hierbas en el mortero de piedra. La pasta verde oscurecía sus dedos. Tranquilo, amigo. Esto huele fuerte, pero te va a aliviar la pata. El caballo retrocedió al sentir el olor acre. Resopló, sacudió la cabeza y se negó a acercarse. Abuela ponía la mano así, firme pero sin asustar. Tengo que recordar cómo lo hacía. Mira, es solo un emplasto de hierbas. No voy a hacerte daño, te lo juro. Con movimientos lentos, aplicó la pasta sobre un trapo limpio y la colocó en la articulación hinchada. El caballo tembló, pero no se movió. Una quietud tensa lo envolvía, mientras el niño vendaba la pata. Se está quedando quieto. Está entendiendo que quiero ayudarlo. Es la primera vez que confía. Ya está, el primer paso. Ahora hay que esperar que la tierra haga su magia. Eduardo acarició el flanco sudoroso. El caballo bajó la cabeza, agotado pero distinto, como si supiera que algo bueno acababa de empezar. Durante varios días, Eduardo repitió el ritual. Cada mañana, un nuevo emplasto. Cada tarde, un paseo lento por el corral.
Ese animal ya no desconfía. Se nota en cómo te busca con la mirada. Pero una tos seca le cortó la voz. Abuela Lucía se apoyó en el bastón y se llevó la mano al pecho. Está trotando más parejo. Casi no arrastra la pata. ¿Será posible? Vamos, amigo. Cuando estés bien, te llevaré a ver el río. Correremos juntos. Desde el porche, la abuela los miraba. Otra tos dobló su espalda, pero ella solo sonrió. Deberías ponerle nombre Eduardo. Un caballo sin nombre es como una promesa a medias. Todavía no. Quiero dárselo cuando pueda galopar sin dolor. Esa tarde, al caminar de vuelta, el animal estaba firme. El sol caía sobre la milpa, y Eduardo creyó ver, por un instante, una zancada sin cojera. Pero en la casa, la abuela tosía otra vez. Eduardo apuró el paso, con la alegría del corral mezclada con una sombra nueva. En la plaza del pueblo, un cartel anunciaba la competencia de caballos. El premio era dinero, y Eduardo se quedó mirándolo. Si consigo la cuota, le demostraré a todos que este caballo vale más que la carne. Esa semana, Eduardo cargó bultos en la tienda, barrió patios, vendió hierbas secas. Las monedas apenas sumaban. Eduardo, si necesitas dinero, podrías vender el radio viejo o esa medalla que tanto cuidas. La medalla no, abuela. Es lo único que me devolvió el subastador. Y significa que alguien confió en mí. No tengo nada más que valga. ¿Cómo voy a pagar la cuota? El día se acerca y el caballo está listo. Entonces, recordó a don Álvaro, aquel hombre de la subasta, que le había devuelto la medalla con los ojos húmedos. Ese hombre me ayudó una vez, pero pedirle dinero sería aprovecharme. Ya me dio más de lo que merezco. Los días pasaron veloces. El cartel seguía allí, y el plazo para inscribirse se agotaba. Eduardo miró la cuota de inscripción como quien mira una montaña desde abajo, y la sombra de su abuela tosiendo seguía presente. Al amanecer, el caballo no quiso el cubo de avena. La pata herida estaba el doble de hinchada y ardía al tacto. El emplasto lo empeoró. Abuela, hice algo mal. Se va a morir. No es culpa tuya. A veces la fiebre es señal de que el cuerpo pelea. Trae paños fríos, rápido. Eduardo corrió al pozo y volvió con trapos húmedos. Los apretó contra la pata ardiente hasta que le dolieron los dedos. No me voy a rendir. Tú aguanta. No te traje hasta aquí para perderte ahora. La noche trajo una calma tensa. Abuela Lucía encendió una vela y pasó las cuentas del rosario entre los dedos. Eduardo no durmió. Con cada gemido del caballo, apretaba más los paños y tragaba el miedo. Con la primera luz, el caballo alzó la cabeza. Resopló, buscó el cubo y bebió. La fiebre había cedido. Gracias. Gracias por no rendirte. Ahora los dos estamos vivos. Se dejó caer junto al animal, agotado. El peligro había pasado, pero la cuota de la competencia seguía sin resolverse. Una nube de polvo anunció la camioneta de don Álvaro. El subastador bajó con el sombrero en la mano y los ojos fijos en el corral. Otra vez él. Primero me devolvió la medalla y ahora aparece sin avisar. ¿Qué busca aquí? Muchacho, me enteré de que estabas curando al caballo. Tenía que verlo con mis propios ojos. Se arrodilló junto al animal y palpó la pata con cuidado de veterano. El caballo ni se inmutó. La hinchazón bajó. Hiciste lo que ningún veterinario logró. Este caballo tiene suerte de haberte encontrado. Lo entrené para la competencia del pueblo, pero me falta el dinero de la cuota. Eso no es problema. Yo cubro la cuota. Es lo menos que puedo hacer por alguien que entrega todo lo que tiene. Otra vez me tiende la mano. ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Qué le debe a este caballo? Señor, no sé cómo pagarle. Le prometo que no voy a defraudarlo. Don Álvaro asintió, pero al acariciar al caballo, le tembló la mano, como si tocara un recuerdo que no se atrevía a nombrar. Apenas la camioneta se perdió en el polvo, abuela Lucía rompió el silencio con los ojos clavados en la curva. Ese hombre conoce a ese caballo.
No fue simple caridad lo que lo trajo hasta aquí. Eduardo, Yo también lo vi temblar. Hay algo que no nos dice, pero ahora no puedo pararme a adivinarlo. Esa misma tarde, Eduardo arrastró barriles hasta el corral. Improvisó saltos, marcó un círculo y llamó al caballo. Vamos, no tengas miedo. Salta conmigo. Tú puedes, siempre has podido. Después de 3 rondas, el caballo resoplaba fuerte, pero la cojera solo asomaba al final, como una sombra cansada. Se está curando, de verdad. Solo necesita aguante, como la abuela dijo. Desde la cerca, un muchacho del pueblo soltó una carcajada ni con barriles. Va a correr ese matungo. Ya lo verás. El día de la competencia no te vas a reír. Eduardo no volvió a mirar la cerca. Sus dedos apretaron la rienda y la promesa de aquella medalla volvió a encendérsele en el pecho. Faltando 3 días para la competencia, la tos de abuela Lucía se volvió un silbido. Ya no se levantaba del catre. Abuela, no voy a ninguna parte. Me quedo contigo. La competencia puede esperar. no, Eduardo. Precisamente ahora tienes que ir. Llevas semanas luchando. No dejes que mi tos te ate. Si me voy y le pasa algo, no me lo perdonaría. Pero si me quedo, ¿qué será del caballo? Esa noche, mientras la abuela dormía con la respiración rota, Eduardo encendió el quinqué y tomó el cuaderno de hierbas. En la última página, con letra temblorosa, había una nota que no recordaba. Nunca te rindas por aquello que amas. Esa es la única riqueza. Esas son sus palabras. Las escribió para que yo las encontrara hoy, como si supiera que me iba a faltar el valor. Cerró el cuaderno y fue hasta la cama. La abuela apenas abrió los ojos, pero sus dedos buscaron el rosario, apretándolo con fuerza. Quiere que vaya, pero el miedo me clava aquí. ¿Cómo se escoge entre el amor que te cuida y el que te espera? Eduardo guardó la nota en el bolsillo de su camisa. No tomó una decisión, pero las palabras le ardían como un segundo corazón. La luz del alba despertó la casa. Abuela Lucía llamó a Eduardo con la voz quebrada. Toma esto. Era de tu madre. Que te recuerde quién eres mientras galopas. Era una crucecita de madera, gastada por los años. Eduardo la colgó junto a la medalla. ¿Volveré? Abuela, te lo prometo. Y el caballo te va a dar las gracias. En el corral, el caballo parecía entender. Subió al remolque sin resistirse. Eduardo apretó la puerta del remolque. La casa se recortaba contra el cielo. Y en el porche, la abuela, envuelta en su chal, levantó la mano. Un adiós que dolía más que cualquier grito. Si no, vuelvo a verla. No puedo pensarlo, pero ella me empujó a ir. El motor arrancó. Tras la polvareda, la silueta de la abuela se fue haciendo pequeña. Eduardo no miró atrás. La ruta se abría y en su pecho latían juntos el miedo y la promesa. Un cartel ondeaba sobre el arco. Competencia local de caballos. Eduardo divisó las carpas y se le encogió el estómago. El predio hervía de caballos lustrosos, tiendas al viento y jinetes de botas impecables. Él y su alazán cojeante parecían colados. Aquí todos tienen sillas de montar nuevas y caballos que no se cansan, pero el mío tiene algo que no se compra. Una mujer de chaqueta bordada lo señaló. «¿Con eso piensas correr? Más bien arrastrarlo», soltó a su compañero. Las mismas risas de la subasta. Pero no vine a oír burlas, vine a demostrar que se equivocan. Encontró un rincón sombrado y ató al caballo. El animal resopló agradecido, ajeno a los roces de la gente. No hagas caso, tú y yo ya pasamos cosas peores. Esta plaza es solo otro corral. La abuela estaría orgullosa. No importa cómo termine, por lo menos lo intentamos. Los altavoces anunciaron la primera prueba. Eduardo apretó la rienda. Faltaba poco para que todo cobrara sentido. Mientras los otros competidores reían en grupo, Eduardo se concentró en los latidos del caballo, su única brújula. Entre el público, don Álvaro bajó los binoculares. Su mirada no seguía a los caballos de pura sangre,
sino a aquel alazán cojo. Ese muchacho no sabe que yo lo crié a ese caballo, ni que lo perdí por estúpido, pero lo está curando mejor que yo. En aquella foto amarillenta, un Álvaro de 35 años reía con el potrillo sano. Las deudas aún no le arrancaban el rancho. Don Álvaro guardó la foto con dedos torpes. El tiempo le devolvía al caballo justo cuando él ya no se atrevía a reclamarlo. En ese instante, un altavoz del evento anunció las reglas. Se premiaría la rehabilitación, la conexión, no solo la velocidad. ¿Rehabilitación y vínculo? Entonces tenemos oportunidad. La abuela lo dijo. La historia vale. No necesito ser el más rápido. Solo tengo que demostrar que luchamos. Eso ya lo sé hacer. Mientras, don Álvaro se secó el sudor bajo el sombrero. Ese niño iba en serio, y él sabía que el caballo respondería. En la subasta, ese chiquillo me enseñó lo que es dar todo por un animal, y hoy va a enseñárselo a todos. Eduardo subió la cabeza. Una nueva pieza del rompecabezas encajaba, sin saber que el hombre de la foto lo miraba desde la sombra. Frente al portón de salida, Eduardo sintió el eco de la tos de su abuela. Las manos le sudaban sobre las riendas. Está en la cama, tosiendo. Y yo aquí, por una competencia. ¿Cómo pude dejarla así? El caballo giró la cabeza y le empujó el hombro con el hocico, suave pero firme, como llamándolo al presente. Tú también la extrañas, ¿verdad? Pero ella me dijo que no me rindiera por lo que amo. La abuela me puso esta cruz, me dijo que recordara quién soy. Pues ahora le voy a demostrar que soy su nieto. Te prometo, abuela, que este caballo y yo vamos a hacer algo bueno. Te lo prometo. Apretó las riendas con la misma fuerza de aquel día en la subasta. Ahora no tenía miedo, solo un propósito. Esta carrera es por ti, abuela, por el caballo, por la medalla que casi pierdo. Montó sin vacilar. El caballo se afirmó sobre las patas y resopló, como si también recordara quién era. El altavoz llamó a los competidores. Eduardo apuntó al ruedo con el mentón y el caballo avanzó hacia la luz. El ruedo se abrió en un círculo de sol y graderío. La pista marcaba un sendero estrecho entre barriles y vallas bajas. Un murmullo de burla corrió entre las gradas cuando el alazán entró, arrastrando apenas la pata. No los oigas, solo escucha mi voz. Vamos paso a paso. El caballo resopló y dio el primer tranco. La cojera se notaba, pero no se quebró. Frente al primer barril, Eduardo inclinó el cuerpo y el animal giró justo, dejando una nube de polvo. En las gradas, algunas risas se apagaron. Un hombre se inclinó hacia adelante. Lo estamos haciendo. La pata aguanta. Abuela, míranos. Salvaron el segundo barril con la misma cadencia. La cojera era casi un compás, no un defecto. El graderío enmudeció. Solo se oía el golpe seco de los cascos y la respiración del chico. Eduardo sintió el cambio. Ya no los miraban con lástima. Ahora contenían el aliento. El último salto se alzaba al fondo, una valla más alta que las otras. El caballo la vio y frenó el trote. Aquella pata ya no te define. Confía en mí como yo confío en ti. Eduardo se inclinó sobre la crin y murmuró algo que solo el animal pudo oír. El caballo se encogió, reunió toda la fuerza en los cuartos traseros y se lanzó. Flotaron un instante. La valla quedó atrás. Al caer, el suelo vibró, pero el caballo no se quebró. El graderío estalló. Sombreros volaron por el aire y los aplausos retumbaron contra las montañas. A Eduardo se le soltó el llanto. Gritó de alegría y abrazó el cuello del animal. Lo hicimos, abuela. La promesa está viva. El caballo resopló y arqueó el cuello, como si quisiera devolverle el abrazo. Aún faltaban metros para la meta, pero la grada ya coreaba. Alazán, alazán. Eduardo y el alazán cruzaron la meta envueltos en una nube de polvo dorado. El cronómetro se detuvo. El tablero electrónico parpadeó. El nombre de Eduardo subió hasta el primer lugar y la grada contuvo un grito. No puede ser. ¿Ganamos? Otros competidores se acercaron y le palmeaban la espalda.
El que había reído en la cerca bajó la cabeza. En las gradas, don Álvaro se quitó el sombrero y se secó la mejilla. La emoción le trababa la voz. Por el altavoz resonó la voz del juez. El ganador de la categoría rehabilitación es Eduardo Fuentes. Eduardo rompió a llorar y escondió el rostro en el cuello sudoroso del caballo. No necesitó palabras. Una historia de amor y terquedad que nos recuerda por qué amamos a estos animales, añadió el juez. Don Álvaro apretó los dientes y asintió, como si por fin entendiera algo que llevaba años callando. Eduardo alzó la medalla al cielo, la misma que casi entrega por un sueño. Y ahora ese sueño era real. Don Álvaro subió al podio. El murmullo de la grada se apagó cuando tomó el micrófono. Buenas tardes. Soy don Álvaro, el subastador, y también fui el dueño de ese caballo. La confesión cayó como una piedra en el agua quieta. El público se quedó sin aliento, y Eduardo sintió que el mundo se detenía. Lo crié desde potrillo, pero las deudas me lo quitaron. No tuve valor para reclamarlo, hasta que vi a este niño poner sobre la mesa su medalla, lo único que tenía, para salvar a ese animal. Ahí supe que el caballo quedaba en mejores manos que las mías, y que el valor se mide en lo que uno está dispuesto a dar. Eduardo lo miraba sin parpadear. La medalla le pesaba en el pecho, pero ahora entendía de dónde venía tanta bondad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En las gradas, varias personas se secaron las lágrimas. Incluso la mujer que se había burlado al principio bajó la cabeza. Este niño no me debe nada. Al contrario, soy yo quien está en deuda con su corazón. Don Álvaro hizo una pausa, miró al caballo y luego a Eduardo. El chico intuyó que aquel hombre aún no había terminado. Guardé sus papeles todos estos años por pura culpa, pero no me atrevía a recuperarlo. No después de haberlo abandonado. Por eso seguí a Eduardo. Quería ver si aquel gesto de la subasta era solo de un momento. Lo observé curarlo, luchar sin dinero, sin descanso. Vi a un niño que en vez de vender la medalla para comer, la usó para salvar a un caballo que todos daban por muerto. Eduardo contuvo la respiración. Don Álvaro lo había estado siguiendo, sin que él lo supiera, viendo cada uno de sus pasos. No tengo hijos, ni a nadie que herede lo que levanté con tanto esfuerzo. Por eso he decidido que mi rancho será tuyo, Eduardo. No como pago, sino porque el único que valoró por amor a ese caballo merece algo más que un premio. El silencio duró un segundo, y luego el graderío estalló en murmullos, aplausos y exclamaciones. La noticia corría como el fuego. Eduardo no alcanzaba a procesarlo. El hombre que le devolvió la medalla ahora le entregaba un futuro entero. Las piernas le flaquearon. No sé qué decir. No puedo. No tienes que decir nada, hijo. Ya lo dijiste todo con cada paso que diste. Don Álvaro, no tengo palabras, pero quiero que sepa que este caballo ya era el mejor premio para mí. Don Álvaro abrió los brazos y Eduardo se arrojó a ellos sin pensarlo, como un hijo que encuentra a su padre. El alazán, como si entendiera cada lágrima, acercó el hocico y los tocó a ambos en la espalda. Por un momento, los tres formaron una sola figura bajo el sol de la tarde, un retrato de lo que vale la lealtad. Don Álvaro tomó la medalla que aún colgaba del cuello del niño y, con cuidado, se la ajustó sobre el pecho. Esto te lo devolví aquella vez. Ahora es el símbolo de que todo vuelve a su lugar. Eduardo agachó la cabeza y sintió el metal tibio sobre la piel. Por fin entendió el círculo que se cerraba. El graderío rompió en aplausos. No una ovación fugaz, sino un trueno que duró minutos enteros. Muchos lloraban. Otros lanzaban sombreros al aire. La historia de aquel niño y su caballo ya no era solo de ellos. Eduardo alzó la vista hacia don Álvaro y supo que el rancho era un futuro, pero aquel instante era el verdadero hogar. Pasaron los años. Eduardo se hizo hombre y el rancho fue su hogar. En la entrada colgaba un letrero nuevo: Rancho Eduardo.
Las cercas brillaban al sol. Vestía botas y sombrero, pero debajo de la camisa todavía llevaba la medalla. Cada madrugada recordaba el olor a hierbas y la tos de su abuela. La echaba de menos. El caballo ya era viejo, el hocico cano. Pero cuando veía a Eduardo, resoplaba como antes, se tumbaba bajo un mezquite grande y Eduardo se sentaba a su lado, en silencio. En la mano sostenía la medalla, la misma que ofreció por aquel caballo cojo. A veces le hablaba bajito, como si el caballo aún escuchara al niño que fue. El rancho daba frutos, pero la riqueza verdadera estaba en aquella sombra compartida. Al ponerse el sol, Eduardo sonreía y tocaba la medalla. Todo había valido la pena. Eduardo descolgó la medalla del clavo, donde la guardó tantos años. El peso era el mismo, pero el significado ya no le cabía en la mano. Salió al porche y dejó que el último sol de la tarde bañara el metal dorado. Desde allí veía el rancho que fue de don Álvaro y ahora era suyo. Las praderas verdes, los postes firmes, el caballo, con el hocico blanco y las crines revueltas, pastaba cerca. Levantó la cabeza al sentir su presencia. Ya nadie recordaba que fue un matungo cojo. Todos los que se burlaron se habían ido, pero el caballo seguía allí. Todo empezó aquí, en esta medalla. La di por ti y tú me diste todo lo demás. Cerró los dedos sobre la medalla y aspiró hondo. El viento trajo olor a hierbabuena, como en la infancia. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. No era la sonrisa de un campeón, sino la de alguien que supo esperar. El horizonte se tiñó de naranja y luego de violeta. Eduardo se puso de pie. La cámara se alejó. La medalla, el caballo, el rancho, todo se fundió en un mismo recuerdo dorado. Fin.